¿Cómo guiar un árbol con cuerdas sin morir en el intento? Hola a todos, os habla Carlos Velasco, instructor y creador del sistema CV de poda y tala en altura, basado en la experiencia y en el conocimiento del uso de los materiales, porque cuanto más sabes, menos necesitas y mejor trabajas. Bien, una vez visto con el capítulo anterior cómo atamos la cuerda en lo alto del árbol para maximizar la fuerza que hacemos al tirar de él, hoy vamos a ver cómo vamos a gestionar y cómo vamos a tirar de la cuerda para guiar los árboles cuando los estamos talando. En el guiado de los árboles pues existen básicamente dos tipos de tensión. Una tensión dinámica, que es la que nosotros hacemos cuando estamos tirando del árbol y damos pasos hacia atrás hasta tumbarlo hacia la dirección que nosotros estábamos tirando. Y una tensión estática, que es cuando nosotros atamos la cuerda y sujetamos el árbol, ¿vale? Entonces, tensión dinámica sería tirar del árbol y tensión estática sería sujetar el árbol. ¿Para qué sujetamos el árbol dejando una cuerda tensa sobre un poste, otro árbol, algún sitio firme? Para evitar normalmente que el árbol haga ningún movimiento a un obstáculo que tiene excesivamente cercano, ¿vale? Siempre con esta tensión estática, muchas veces también podemos utilizar las dos. Una tensión estática para que este árbol, en este caso, por ejemplo, no se vaya más para allá, pero una tensión dinámica con otra cuerda tirando y guiando el árbol hacia esa dirección, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en lo que es la tensión dinámica, es decir, cómo tiramos de una cuerda para empujar o traernos un árbol hacia donde nosotros queremos. Esto básicamente es algo que prácticamente es instintivo, cómo sujetamos una cuerda para tirar del árbol. Sin embargo, este tipo de actividad ha tenido en la historia muchos accidentes y por cometer muchos errores muy básicos y muy fáciles de evitar. Para empezar, cuando nosotros vamos a sujetar un árbol y guiarlo con una cuerda, empujando, por ejemplo, tirando de él desde abajo, lo que tenemos que tener clarísimo es que la primera cuestión es que la cuerda tenga una longitud mayor que la altura del árbol, porque si no nos puede caer encima. Es absolutamente equivocado utilizar la técnica de que el árbol, según va cayendo, salir corriendo para que a uno no le pesque, ¿vale? Eso es un error catastrófico, porque si te tropiezas puedes tener pues un perjuicio muy grande, tú o alguna estructura o lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando el árbol la cuerda tiene por lo menos pues altura y media del árbol, nosotros podemos tirar de la cuerda. ¿Y por qué esa exageración? Pues porque, como sabemos, los árboles verdes, dependiendo de qué especie más, muchas veces sobre todo frondosas, muchas veces al caer disparan sus ramas, las que se rompen por una cierta flexibilidad que tienen hacia adelante y pueden llegar a ser como auténticas balas de cañón, ¿vale? Pues tenemos que estar apartados. Hay una opción también que es poder reenviar la cuerda y tirar desde otro lado, siempre que tengamos un poste o algún sitio firme, y con una cincha y una polea o un mosquetón podemos tirar hacia otra dirección, de tal manera que estemos siempre a salvo cuando el árbol caiga, ¿vale? Bueno, pues después de lo que son las técnicas, un poquito de lo que tenemos que tener en cuenta y que es extremadamente importante, muy básico pero muy importante al guiar un árbol con la cuerda, es, además de lo que sería la longitud de la cuerda, sería también la manera de sujetar y la manera de tirar de la cuerda. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos unos guantes, porque siempre que tratemos con cuerdas, si la cuerda nos pega un tirón por el peso del árbol, que va a ser lo más normal, nos va a quemar la mano, nos va a dejar sin piel en la parte de la palma de la mano, y entonces en ese momento vamos a soltar inmediatamente la cuerda, y además la quemadura tarda muchísimo en cicatrizar. Por eso hay que ponerse siempre guantes, es absolutamente imprescindible. A la hora de tirar un árbol que no tiene una excesiva
caída natural hacia el lado contrario, es decir, no tiene un peso muy grande hacia el otro lado o una inclinación excesiva, una sola persona puede ser capaz, seguramente, siempre con sentido común y dependiendo de las dimensiones del árbol, puede ser capaz de tirar del propio árbol cuando queremos que caiga para un lado. El momento idóneo es, por ejemplo, cuando el árbol tiene una caída neutral y podemos elegir la caída. Es decir, incluso aunque desde abajo el motosierrista pueda dirigir el árbol, para un podador como nosotros no nos cuesta nada, además dirigirlo con cuerdas. Cuando el árbol está seco, las fibras del árbol no tienen ninguna elasticidad, de tal manera que lo que son las fibras en tensión que nosotros provocamos al lado contrario cuando hacemos una cuña, de tal manera que sujetan el árbol y cuando cortamos el árbol cae, eso en un árbol seco no funciona, no existe. Eso es otra historia, no nos va a suceder. De hecho, muchas veces el árbol no cae hasta que no se corta la última fibra y sin embargo con los árboles verdes se deja la charnela, la grapa esa que se desgaja cuando el árbol cae. Entonces, en estos casos, los árboles secos siempre es muy recomendable siempre guiarlos. Se puede intentar hacer también la cuña, etcétera, hacer el corte de apeo, pero sobre todo guiados, ¿vale? Entonces, en todas estas ocasiones es importante tirar del árbol. Va a pesar mucho menos que un árbol verde y además cuando caiga no va a explotar, no van a tirar las ramas hacia afuera, sino que normalmente se van a deshacer porque ya no tienen esa elasticidad que hace que las proyecte, ¿vale? Entonces, a la hora de tirar del árbol, como hemos dicho, tenemos el primer factor, la longitud de la cuerda, y el segundo es cómo tiramos. Guantes puestos para no quemarnos las manos, pasamos la cuerda por detrás de la cintura y no hacemos ningún bucle con la cuerda a modo de asa para tirar más fácil, ¿vale? Eso no se puede hacer porque la mano puede quedar encasquillada en la cuerda y en el caso de que el tronco nos tire hacia el otro lado podemos hacernos mucho daño, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí una cuerda que hemos cogido y de aquí está el árbol cayendo y nos tira. Una cuerda así puesta, puesto que esto está pisando la otra cuerda de debajo, por mucho que la soltemos, no soltará y nos puede arrancar dedos, romper la mano, tener algún accidente, arrastrarnos, etcétera, ¿vale? Entonces, muy importante nunca dar la vuelta en la cuerda, ¿vale? Ni hacer ningún asa, ni meterlo dentro, ni nada de eso. Y la siguiente cosa es tener la precaución de tener siempre la cuerda restante, la que nos sobra, por delante de nuestros ojos, ¿vale? No por detrás, porque por detrás vamos a dar algunos pasos para dirigir el árbol, ¿vale? Y entonces se nos va a enganchar en los tobillos y nos vamos a caer. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, hemos ya hablado del factor 1, la longitud de la cuerda, recuerdo, el factor 2, guantes y cuerda alrededor de la cintura, sentándonos en la cuerda, aprovechando la fuerza de nuestras piernas sobre el suelo y nuestro propio peso, además de la fuerza de nuestros brazos, ¿vale? Y el tercer factor que tenemos que tener en cuenta es la vía de escape. La vía de escape es el camino que nosotros vamos a recorrer de espaldas, 1 o 2 pasos prácticamente, que tiene que estar preparado y limpio y sobre todo tenido en cuenta, ¿vale? Por lo menos un vistazo. Hay algo aquí, está el bidón de la gasolina, hay otra motosierra, ¿vale? Una piedra, una pequeña piña que nos haga resbalar o torcernos el tobillo y caernos. Bueno, pues eso se tiene que limpiar y se tiene que prever. Así se puede tirar perfectamente de un árbol y no va a pasar nunca nada, ¿vale? A la hora de tirar de un árbol que pese más, que tenga una inclinación mayor, es decir, que haya que hacer más fuerza, pues entonces se requerirán la participación de más operarios. Siempre tenemos que tener en cuenta, en este caso, que el último operario será la persona que sea más baja para aprovechar la inclinación de la cuerda, ¿vale? La persona más bajita aquí, porque es el que va a tener la cuerda alrededor de la cintura y con su peso tirando hacia atrás. La siguiente más alta delante de él y el más alto, por supuesto, delante. Siempre el primero. El más alto el primero porque va a tener una posición para sujetar la cuerda muchísimo más efectiva. Y el siguiente también y el último también, ¿vale? Haciendo este tipo de diagonal. Si hay una persona más baja delante de una persona más alta,
La persona más baja va a hacer fuerza no solo hacia allá, sino que va a perderla también tirando para abajo. Y esta persona de atrás no está haciendo fuerza solo para allá, sino también tirando para arriba. Es decir, se desperdicia toda la fuerza, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero si lo vemos bien, es una cuestión de protocolo, ¿vale? Y así van a salir siempre bien las cosas, y porque el guiado de los árboles es una cuestión sencilla, pero si no tenemos esto en cuenta, pues la podemos convertir en una cuestión muy peligrosa y no tiene por qué, ¿vale? Bien, longitud de la cuerda. El último, el más bajito, con la cuerda por la cintura, ¿vale? El más alto, delante. La vía de escape prevista y limpia. Y el siguiente factor es, si vamos a tener más de una persona que anden 2 pasos para atrás, ¿vale? Entonces esa vía de escape no solamente tiene que estar limpia, sino que además tiene que haber 2 pasos de distancia entre la primera persona, la segunda y la tercera y así, para que las personas puedan dar el paso hacia atrás y no se vayan a tropezar unos con otros. Esto, que parece más, si lo imaginamos, una caricatura, una especie de dibujos animados, que todos se caigan, entonces le cae el árbol encima, estas cosas han pasado y ha habido accidentes muy graves, ¿vale? Entonces son fácilmente evitables. Entonces, además, al dar un paso para atrás, el árbol ya empieza a inclinarse y normalmente se suele dar otro más para confirmar esa fuerza que estamos haciendo de caída. Una vez hecho eso y el árbol ya se está moviendo hacia esa dirección, ya no hay que hacer nada más y ni siquiera podríamos hacer nada más. El árbol empieza a coger velocidad y nosotros no sería la cuestión de empezar a correr hacia atrás corriendo como despavoridos, porque no vamos a alcanzar esa velocidad. Y el árbol además podría caer o darnos alguna rama, etcétera, ¿vale? Entonces lo que se hace para guiar es dar 2 pasos y uno se va. Con lo cual, para irnos de la cuerda, para soltar la cuerda cuando ya está cayendo el árbol, lo que hay que hacer, ya el último factor que hay que tener en cuenta es que todo el mundo debe de estar al mismo lado de la cuerda, ¿vale? No uno en un lado, otro en otro, en otro, porque después cuando se suelte la cuerda, uno va a caerse o a lo mejor se empuja la cuerda hacia otro lado, se cae a uno, le hace alguna herida, perdemos la contribución de fuerza de esa persona y puede haber múltiples accidentes también por el árbol, por las personas, etcétera, ¿vale? Entonces, siguiendo estas simples indicaciones, estas simples reglas, esta especie de protocolo o coreografía, si lo quieres llamar así, nunca nos va a pasar nada y vamos a utilizar toda la fuerza de la que disponemos y además vamos a tener unos resultados magníficos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like y suscríbete para ayudarnos a hacer más grande este canal y que esto pueda sobrevivir. La intención de hacer este tipo de vídeos sale del corazón realmente, de la acumulación de años y de experiencia y de la necesidad también o el deseo de compartir con todos vosotros algo que a alguno le pueda ayudar, ¿vale? Muchas gracias y te animo a ver el siguiente capítulo, donde vamos a ver cómo vamos a aplicar las tensiones estáticas a los árboles. ¡Hasta luego!